En este preciso instante hay una guerra microscópica librándose dentro del torrente sanguíneo humano. O sea, literal, millones de agentes patógenos intentando invadir y millones de defensas intentando neutralizarlos. Y durante siglos, la medicina estuvo completamente ciega ante esto. Sí, totalmente ciega. No podíamos ver quién ganaba ni quién perdía hasta que, bueno, aparecían los síntomas físicos en el paciente. Exacto. Y por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a abrir los manuales de laboratorio de inmunología. Queremos descubrir exactamente cómo la ciencia obliga a lo invisible a, digamos, mostrarse. Vamos a ver cómo esas batallas microscópicas se convierten en luces brillantes, clics radiactivos y hasta grumos visibles que terminan salvando vidas. Estoy fascinada con este tema. Y yo estoy listo para desglosarlo, porque, a ver, el motor absoluto de todas estas tecnologías diagnósticas se reduce a un evento biológico singular, que es la interacción entre un antígeno y un anticuerpo. Ajá. Pensemos en el antígeno como la molécula intrusa, ¿no? La firma del virus o de la bacteria. Y el anticuerpo es el misil teledirigido del sistema inmunológico. Está diseñado para acoplarse única y exclusivamente a esa firma. Como una cerradura y una llave flotando en la sangre. Exactamente. Esa es la analogía perfecta. La genialidad de los laboratorios modernos ha sido tomar este apretón de manos molecular, que ocurre a una escala, no sé, millones de veces más pequeña que el grosor de un cabello, y amplificarlo. Y para entender cómo lo logran, la ciencia divide estas técnicas en dos grandes mundos, basándose puramente en lo que podemos ver. Ese es un punto de partida ideal. Tenemos por un lado las interacciones secundarias, que entiendo son aquellas donde la colisión de moléculas crea estructuras físicas lo suficientemente grandes como para que el ojo humano las detecte, sin ayuda de máquinas complejas. Así es. Y luego están las interacciones primarias, que ocurren a una escala tan minúscula que ahí sí requerimos tecnología de rastreo extrema. Claro, sensores, láseres, todo eso. Pero a ver, empecemos por ese primer grupo, donde la física básica nos regala una confirmación visual. Hablemos de la precipitación. Si estamos buscando una proteína específica en el suero de un paciente, ¿cómo funciona esa magia dentro de un gel de laboratorio? Bueno, la técnica fundamental aquí es la inmunodifusión radial, y es sumamente elegante. Utilizamos una matriz semisólida que casi siempre es agar. Que visualmente es como una capa de gelatina transparente, ¿verdad? En una placa redondita. Sí, tal cual, como una gelatina. Pero la clave es que esta gelatina no está vacía. Desde el momento de su preparación, se le mezclan los anticuerpos específicos contra la proteína que queremos encontrar. O sea, ya están ahí metidos. Exacto. Están suspendidos ahí, esperando. Entiendo. Entonces, hacemos un pequeño pozo circular en esa gelatina, colocamos una gota del suero del paciente en ese huequito y... Y ahí la física de la difusión toma el control. A ver, ¿qué sucede físicamente a partir de ahí? Pues las moléculas del suero del paciente comienzan a viajar lentamente hacia afuera del pozo. Se van expandiendo en todas las direcciones a través del gel. Y a medida que esta ola de antígenos avanza, pues inevitablemente choca con los anticuerpos que estaban suspendidos. Claro, se los llevan por delante. Sí, pero la reacción visible no ocurre de inmediato. Se necesita alcanzar lo que en inmunología llamamos la zona de equivalencia. Es el punto exacto donde la proporción numérica entre antígenos y anticuerpos es tan perfectamente equilibrada que comienzan a entrelazarse. Se agarran unos a otros. Se agarran hasta tejer una red tridimensional masiva. Wow. Y esa red molecular se vuelve tan pesada que pierde su solubilidad. Literalmente precipita y se vuelve opaca, formando un anillo blanquecino perfecto alrededor del pozo original. Lo brillante de esto, para quienes nos escuchan, es que no solo responde a la pregunta de si la proteína está presente, sino que nos dice la cantidad exacta. Eso es crucial para el diagnóstico. Claro, porque si el anillo es más ancho, significa que la ola de antígenos tuvo que viajar más lejos para encontrar ese equilibrio, y eso indica una mayor concentración inicial. O sea, simplemente se mide el diámetro con una raya y se compara con una tabla. Es súper analógico. Es una herramienta cuantitativa formidable, ¿sí? Sin embargo, los fluidos biológicos son complejos. A veces buscar una sola proteína no es suficiente para un diagnóstico. Totalmente. Necesitamos perfilar múltiples componentes a la vez. Entonces, para resolver este obstáculo, la técnica evolucionó hacia la inmunoelectroforesis, introduciendo un elemento nuevo, que es la corriente eléctrica.
Claro, porque obligamos a las proteínas a organizarse antes de hacerlas reaccionar. Colocamos la muestra, aplicamos electricidad y como las proteínas tienen diferentes cargas y tamaños, pues corren por el gel a distintas velocidades. Exacto. Es como alinear a los corredores en una pista de atletismo según su rapidez. Una vez que están separadas, añadimos los anticuerpos en un canal paralelo y dejamos que ambas partes difundan hasta chocar. Es como si dos gotas de tinta de distinto color se expandieran hasta tocarse. Esa es una gran imagen mental. Y el resultado de ese choque múltiple es la formación de arcos de precipitación. Arcos individuales y bien definidos a lo largo del gel. Cada arco representa una proteína distinta, lo que permite identificar perfiles proteicos anormales con una precisión altísima. Es genial. Pero a ver, leyendo sobre estos métodos de difusión en gel, me surge una duda logística enorme. Estos procesos toman tiempo. Las moléculas tardan unas 24 horas en migrar por la gelatina. Y eso me lleva a pensar en el mundo real de la medicina clínica. Sí, las emergencias. Exacto. Si llega alguien a una sala de emergencias necesitando una transfusión de sangre masiva, o si necesitamos saber si una infección bacteriana está activa hoy, pues no podemos decirle al médico que vuelva mañana a medir un anillo de precipitación. Definitivamente no. Y esa limitación temporal es precisamente lo que impulsa a la ciencia diagnóstica a desarrollar las reacciones de aglutinación. Cuando la inmediatez es cuestión de vida o muerte, abandonamos la lenta difusión en gel y forzamos una colisión directa en medios líquidos. O sea, dejamos la gelatina y pasamos a los tubos de ensayo. Y en lugar de un anillo opaco, el resultado visual de la aglutinación son grumos masivos. Sí, pequeños coágulos. Coágulos que se forman casi instantáneamente y que podemos ver en una simple placa de vidrio, sin equipos costosos. La forma más intuitiva de esto es la aglutinación directa, donde el objetivo que buscamos ya es una partícula grande por naturaleza, ¿verdad? Fundamentalmente sí. El ejemplo más universal aquí es la tipificación sanguínea. Los glóbulos rojos son células inmensas comparadas con una proteína solitaria. Si queremos saber si la sangre de una persona es tipo A, le aplicamos suero que contiene anticuerpos anti-A. Es lógico. Y si esos anticuerpos encuentran su objetivo, se adhieren a múltiples glóbulos rojos simultáneamente, uniéndolos como si fueran ladrillos pegados con cemento. Forman grumos oscuros y súper evidentes en cuestión de segundos. Rapidísimo. Y se aplica el mismo principio para diagnosticar bacterias enteras, como en la prueba de Huddleston para la brucelosis, o parásitos masivos como el agente que causa la enfermedad de Chagas. Eso tiene todo el sentido lógico. El blanco es grande, los anticuerpos lo agrupan, lo vemos. Pero, revisando los protocolos, me topé con la aglutinación pasiva. Y aquí es donde mi mente tuvo que hacer un salto imaginativo un poco raro. A ver, cuéntame. Los textos describen que toman esferas de látex sintético y les pegan antígenos diminutos artificialmente. Al principio no entendía por qué complicar el proceso. No sé, me parecía como hacer trampa. Claro, usar plástico en vez de células. Exacto. Hasta que lo pensé así. Intentar ver la unión de un anticuerpo con un antígeno viral es como intentar ver a dos hormigas dándose la mano desde un avión. Es físicamente imposible. Sí, totalmente invisible. Pero si atamos a cada hormiga a un globo aerostático gigante de color rojo y luego se dan la mano, pues los globos van a chocar irremediablemente y lo veremos desde las alturas sin ningún problema. Esa analogía captura perfectamente el ingenio de la aglutinación pasiva. No es trampa, es un triunfo total de la bioingeniería. Tomamos moléculas que son solubles y minúsculas, como proteínas del virus del VIH, de la hepatitis B, o indicadores de inflamación como la proteína C reactiva. Que por sí solas no formarían grumos. Exacto. Y las adherimos a soportes inertes, como partículas de látex o incluso glóbulos rojos modificados. Transformamos algo microscópico en un objetivo macroscópico. De repente, estas técnicas rápidas y económicas de aglutinación pueden usarse para diagnosticar patógenos que antes eran invisibles para este método. Es brillante. Ahora, al implementar estas pruebas en la clínica, surge un término técnico constante en los manuales. No se mide en miligramos, se mide el título de anticuerpos mediante diluciones seriadas. Así es. Te dicen mitad suero y mitad solución, luego un cuarto, un octavo, un 16avo. ¿Cuál es el propósito médico de diluir la muestra cada vez más?
Bueno, el título es una medida estandarizada de la concentración de anticuerpos funcionales. Se define como la inversa de la máxima dilución, donde aún podemos observar aglutinación a simple vista. A ver si entiendo. Digamos, si seguimos viendo grumos hasta el tubo donde diluimos la muestra 1 en 32, el título es 32. Clínicamente, esto permite rastrear la evolución de una enfermedad mediante un concepto llamado seroconversión. ¿Y eso cómo funciona en el tiempo? Si una muestra inicial da un título de 8 y unas semanas después el título salta a 32, ese aumento exponencial nos confirma que el sistema inmunológico del paciente está fabricando defensas activas en este momento. Nos dice que hay una infección activa. Ah, claro. Pero hay una trampa fascinante en estas diluciones de la que los textos advierten con mucha urgencia, algo capaz de provocar un falso negativo devastador, el efecto Prosona. Uf, sí, ese es un dolor de cabeza clásico en el laboratorio. Porque a primera vista, la intuición dicta que si el paciente tiene una cantidad gigantesca de anticuerpos en la sangre, el primer tubo de ensayo, el más concentrado, debería mostrar el grumo más grande y evidente de todos. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. El tubo no muestra ninguna reacción visible. ¿Cómo es posible que tener demasiadas defensas sabotee la prueba? Es un fenómeno contraintuitivo, pero bioquímicamente impecable. Retomemos la necesidad de construir una red tridimensional. Para que se forme un grumo visible, un anticuerpo debe actuar como un puente. Necesita agarrar un antígeno con un extremo de su estructura y otro antígeno diferente con el otro extremo. Pero si inundamos el entorno con un mar abrumador de anticuerpos, cada espacio disponible en la superficie de cada antígeno es ocupado instantáneamente por un anticuerpo distinto. Claro, no hay necesidad de compartir. Tienen tantos anticuerpos que cada uno agarra su propio antígeno y ya está. Exactamente. Al no compartir conexiones, no se forman puentes entre las partículas. El resultado son complejos diminutos, individuales y completamente invisibles. Paradójicamente, hay que diluir ese exceso de anticuerpos para forzarlos a compartir antígenos y así, recuperarle capacidad de tejer la red visible. Es un recordatorio súper potente de que en diagnóstico biológico la máxima cantidad no garantiza la mejor señal. El equilibrio de proporciones lo es todo. Sí, el equilibrio manda. Y esa necesidad de equilibrio nos empuja hacia el siguiente gran muro técnico. La aglutinación es fantástica si logramos hacer que las cosas formen grumos o redes. Pero, ¿qué pasa si el elemento que buscamos está presente en cantidades tan ínfimas en la sangre que ni siquiera atándolo a globos de látex logramos forzar una reacción física evidente? Digamos, buscar trazas moleculares de una toxina o niveles hormonales mínimos. Cuando el objetivo es tan esquivo y escaso, abandonamos por completo la esperanza de ver la reacción física por nosotros mismos. Entramos en el sofisticado terreno de las interacciones primarias. El mundo invisible. Sí. Asumimos que la unión antígeno-anticuerpo ocurrirá, pero será microscópica. Por lo tanto, el laboratorio debe intervenir acoplando un marcador artificial al anticuerpo, junto con un sistema de detección externo capaz de leer ese marcador. Es como la táctica del espionaje. Como el patógeno es un espía invisible caminando en la oscuridad, en lugar de intentar verlo directamente, enviamos a nuestros perros rastreadores, que son los anticuerpos, y les ponemos un collar con un rastreador GPS sumamente brillante, o una campana muy ruidosa. Me gusta esa imagen. Básicamente obligamos al evento molecular a emitir una señal que la tecnología sí pueda captar. La inmunomarcación hace exactamente eso utilizando fluorocromos, que son moléculas que emiten luz fluorescente bajo microscopios especiales. Y bueno, otra revolución fue el radioinmunoanálisis, el RIA, donde se incorporaron isótopos radioactivos al anticuerpo. Suena súper de alta tecnología. Lo es. El laboratorio simplemente introduce la muestra en un contador de radiación. Si la máquina registra pulsos radioactivos, la molécula objetivo está indudablemente ahí. El día suena increíblemente preciso, pero manejar material radioactivo todos los días en un hospital debe ser una pesadilla de seguridad y de costos. Y asumo que eso nos lleva al verdadero caballo de batalla de cualquier laboratorio moderno e incluso de las pruebas que usamos en casa, el ensayo ELISA. Así es. Aquí, en lugar de radiación, el marcador es una enzima. ¿Y cómo funciona esa enzima? La genialidad del ELISA radica en cómo esa enzima interactúa con un líquido reactivo llamado sustrato al final de la prueba.
Provoca un cambio de color intenso que es cuantificado con asombrosa precisión por una máquina llamada espectrofotómetro. Es fascinante. Revisando los pasos del ELISA en formato sándwich, la coreografía es minuciosa. Fijamos un primer anticuerpo al fondo de un pocillo de plástico. Añadimos el suero del paciente. Si el antígeno está ahí, queda atrapado. Y luego añadimos un segundo anticuerpo. Que es el que lleva pegada la enzima, ¿no? Para que atrape al antígeno por arriba, cerrando el sándwich. Pero en cada uno de estos pasos, los manuales insisten obsesivamente en un procedimiento: lavar la placa repetidas veces. ¿Por qué tanta insistencia en el lavado? ¿No corremos el riesgo de lavar la muestra misma? Es una excelente pregunta. El lavado es, de hecho, el paso crítico que separa a un diagnóstico certero de un desastre clínico absoluto. ¿Tan así? ¿Sí? Imaginemos que añadimos ese segundo anticuerpo brillante con su enzima. Algunos se pegarán al antígeno atrapado, claro, pero habrá miles de esos anticuerpos flotando libremente en el líquido, sin unirse a nada. Si no lavamos la placa rigurosamente para eliminar los que quedaron sueltos, al momento de añadir el sustrato revelador... Toda la enzima reacciona. Exacto. Toda esa enzima libre reaccionará. El pocillo entero cambiará de color agresivamente, arrojando un falso positivo masivo. El lavado asegura que la única señal de color provenga exclusivamente de los anticuerpos que encontraron su blanco y quedaron anclados. Ah, entiendo perfecto. Y el concepto de usar dos anticuerpos distintos en este sándwich introduce un término técnico. Dicen que cada anticuerpo reconoce un epítopo distinto del antígeno. Para visualizar esto sin tanta jerga compleja, ¿cómo definiríamos un epítopo? Bueno, un epítopo es simplemente una característica estructural específica en la superficie del antígeno. Usando otra analogía visual, digamos que si el antígeno fuera una persona que queremos identificar en una multitud, Ajá. un anticuerpo podría estar diseñado exclusivamente para reconocer la forma específica de su sombrero, mientras que el segundo anticuerpo está diseñado para reconocer la forma única de sus zapatos. Ambos confirman que es la misma persona, pero agarrándola por partes completamente distintas de su anatomía. Lo cual elimina cualquier margen de error. Si tiene el sombrero y los zapatos, es nuestro sospechoso. Exactamente. Y esta no es una ciencia abstracta recluida en hospitales inalcanzables. Quienes nos escuchan probablemente han experimentado una versión simplificada de esta tecnología en sus propias casas. Las pruebas rápidas de embarazo o los test de antígenos que se popularizaron globalmente hace poco funcionan bajo principios derivados de esto, con líneas de color revelando la presencia de las moléculas en minutos. Sí, son ensayos de flujo lateral. Son herederos directos de los principios del ELISA, solo que están empaquetados en celulosa en lugar de pocillos de plástico. El nivel de sensibilidad que permiten estas interacciones primarias realmente cambió la trayectoria de la medicina preventiva. Sin embargo, hay escenarios donde saber simplemente si una proteína está presente y cuánta hay mediante un cambio de color no es información suficiente. Existen enfermedades donde las proteínas de virus diferentes se parecen tanto que podrían engañar a un ELISA. Sí, los temidos falsos positivos cruzados. Exacto. Para estar 100% seguros necesitamos ver el tamaño exacto y el peso molecular de esa proteína. Aquí entra una técnica legendaria, el Western blot. Una técnica hermosa y súper rigurosa. Me surge una duda mecánica profunda aquí. Una célula humana o viral es una sopa caótica compuesta por decenas de miles de proteínas enmarañadas. ¿Cómo se logra desarmar ese caos estructural para alinear y examinar una sola proteína? El Western blot aborda ese caos mediante una deconstrucción metódica. El primer paso requiere un detergente especializado llamado SDS. A diferencia del jabón común, el SDS cumple una doble función muy agresiva. Primero, destruye la estructura tridimensional intrincada de todas las proteínas. Las desenrolla hasta dejarlas como hilos rectos. O sea, ¿les quita su forma original? Sí, las desnaturaliza. Y segundo, recubre uniformemente todos esos hilos con una potente carga eléctrica negativa. Y asumo que ese recubrimiento eléctrico es la clave para la separación física. Luego inyectan esta mezcla en un gel especial de poliacrilamida y encienden una corriente. Así es, una corriente eléctrica a través del gel. Como todas las proteínas ahora son negativas, huyen hacia el polo positivo. El gel actúa literalmente como un colador molecular.
Los hilos de proteína más cortos y ligeros atraviesan la red del gel rápidamente, mientras que los hilos más largos y pesados se enredan y avanzan con mucha lentitud. Al apagar la máquina las tenemos perfectamente ordenadas por tamaño. Es como una carrera de obstáculos. Es una analogía perfecta. Una vez ordenadas, se transfieren desde ese gel frágil hacia una membrana sólida y resistente. Es un proceso de estampado, digamos, que facilita el siguiente paso crítico, que es la inmunodetección. Sobre esta membrana se vierte el anticuerpo primario diseñado contra nuestra proteína objetivo. Y aquí es donde los manuales de laboratorio revelan un detalle procedimental que me dejó pensando. Después de aplicar el anticuerpo primario que encuentra la proteína, los protocolos exigen lavar todo y añadir un anticuerpo secundario. Y este segundo anticuerpo es el que lleva acoplada la enzima que finalmente producirá una luz detectable. Al leer esto me pregunté, ¿por qué este rodeo? Parece innecesario a primera vista, ¿no? Sí, ¿por qué usar un anticuerpo primario y uno secundario? ¿No es duplicar el trabajo, el tiempo y sobre todo el costo? ¿Por qué no simplemente pegarle el faro luminoso al primer anticuerpo y terminar el ensayo de un solo golpe? Esa interrogante apunta directamente a la eficiencia analítica e industrial de la ciencia moderna. Hay dos motivos fundamentales para este sistema indirecto. El primero es la amplificación masiva de la señal luminosa. Múltiples anticuerpos secundarios pueden adherirse simultáneamente a la estructura de un solo anticuerpo primario. Si el primario llevara la luz, tendríamos un solo foco brillando en la oscuridad. Con el sistema secundario, colocamos 5 o 10 reflectores potentes sobre el mismo blanco, haciendo que la detección de cantidades diminutas de proteína sea infinitamente más fácil. Es un efecto cascada. Multiplicamos la luz sin necesidad de que haya más antígeno original en la muestra. Exacto. Y el segundo motivo es la brillantez económica. Fabricar un anticuerpo primario específico, digamos, para una proteína exótica del virus del ébola, que además tenga una enzima pegada de fábrica, es un proceso químico extremadamente complejo y muy costoso para desarrollar uno por cada enfermedad existente. Claro, no sería rentable. Para nada. En cambio, los laboratorios adquieren anticuerpos primarios desnudos, que son mucho más económicos. Luego, utilizan un anticuerpo secundario universal modificado para unirse a cualquier anticuerpo primario producido en una especie animal particular, como ratones o conejos. Es una solución logística universal. De detalle estructural inigualable. Pero, a ver, ¿qué ocurre cuando el problema médico no se reduce a buscar una proteína flotando en un líquido, sino a evaluar poblaciones enteras de células que componen el sistema inmunológico? Pensemos en el monitoreo de un paciente con VIH, donde los médicos necesitan saber exactamente cuántas células de defensa de un tipo particular continúan vivas en el torrente sanguíneo. Ahí ya pasamos a otro nivel. Para llevar el diagnóstico al extremo absoluto del conteo microscópico, llegamos a la citometría de flujo. Aquí ya no destruimos la célula para sacar sus componentes, analizamos células vivas. La citometría de flujo es posiblemente el pináculo de la ingeniería fluídica y óptica. Tomamos la muestra de sangre del paciente y marcamos las células con diferentes anticuerpos adheridos a sustancias fluorescentes de distintos colores. Y lo asombroso ocurre en el núcleo de la máquina. El sistema de fluidos fuerza a cientos de miles de estas células a alinearse y pasar en una estricta fila india, una por una, frente a un láser de alta potencia. Forzar a miles de células por segundo a pasar por el equivalente microscópico del ojo de una aguja es de locos. Y al cruzar ese rayo láser de manera individual, los apuntes mencionan que la máquina lee la información utilizando componentes que suenan a ciencia ficción total. Detectores de dispersión, filtros dicroicos y tubos fotomultiplicadores. Para quienes no tienen formación en ingeniería óptica, ¿cómo traducimos esta maquinaria compleja a un mecanismo comprensible? A ver, visualicemos lo que le ocurre a la luz del láser al chocar con la célula. Por un lado, la luz física simplemente rebota contra la estructura de la célula, dispersándose en distintos ángulos. Los detectores de dispersión miden esos rebotes precisos, lo que le indica a la computadora de manera instantánea el tamaño físico de esa célula y qué tan compleja o granulosa en su interior. O sea, eso identifica el chasis estructural de la célula, su forma física. ¿Y cómo leemos los marcadores de color que le pegamos? Ahí entran en juego los otros componentes.
Los filtros dicroicos son, en esencia, espejos microscópicos altamente especializados que actúan como separadores de tráfico. Solo permiten el paso de colores específicos de luz, separando el brillo rojo del verde o del azul. ¿Y los fotomultiplicadores? Luego de que se separa el color, esa ínfima chispa de luz llega a los tubos fotomultiplicadores, que actúan como amplificadores extremos, tomando ese fotón diminuto y multiplicándolo hasta convertirlo en una señal electrónica potente que la computadora puede registrar. Es una coreografía a la velocidad de la luz. Esta tecnología permite tomar una muestra de sangre entera y procesarla a velocidades vertiginosas, entregando un reporte que le dice al médico, mira, de este 1.000.000 de células escaneadas, exactamente el 15% pertenece a este subtipo crucial y el 4% pertenece a este otro. En el monitoreo del VIH, saber el conteo exacto de los linfocitos CD4 de esta manera es lo que determina si el sistema de defensa está resistiendo o colapsando. Exactamente. La capacidad de analizar células individuales a esa escala y a esa velocidad transformó la hematología y la inmunología clínica para siempre. Es una ventana directa al estado inmunológico del paciente. Si damos un paso atrás y observamos el recorrido que hemos hecho hoy en este análisis a fondo, empezamos en los albores del diagnóstico, utilizando principios físicos básicos, donde esperábamos horas para ver anillos formándose en una capa de gelatina. Avanzamos hacia la inducción deliberada de grumos masivos en tubos de ensayo para garantizar que una donación de sangre no provoque una reacción fatal. Que es algo de todos los días. Y de ahí dimos el salto a la frontera tecnológica de las interacciones primarias. Amplificar luz con sistemas de múltiples anticuerpos en membranas de Western blot, cambiar colores usando enzimas en espectrofotómetros y disparar láseres a células viajando en fila india. Lo asombroso y lo que quiero que se lleve la gente que nos escucha es darse cuenta de que el ingenio humano no inventó una molécula nueva desde cero. No, para nada. Simplemente entendió cómo funciona el sistema de defensa natural del cuerpo, ese abrazo inquebrantable entre el antígeno y el anticuerpo, y lo hackeó para construir la infraestructura completa de la medicina diagnóstica moderna. Es un testimonio del poder de observar la naturaleza y redirigir sus mecanismos. Manipulamos las fuerzas moleculares más primordiales que rigen la biología humana para extraer información vital. Son datos precisos que determinan el tratamiento correcto y salvan vidas a diario en cada hospital del mundo. Así es. A cualquier persona que nos escuche, la próxima vez que entreguen una muestra de sangre en un laboratorio o que esperen los 15 minutos a que cambie de color un test rápido en casa, tengan en cuenta la magnitud de lo que está ocurriendo ahí mismo. Detrás de ese resultado final, hay un universo entero de rastreadores fluorescentes, colisiones orquestadas y luz amplificada trabajando a su favor. Y el horizonte promete llevar esta orquestación aún más lejos, porque hemos dominado el arte de extraer estas herramientas moleculares para obligarlas a reaccionar en placas de plástico o dentro de las cámaras de flujo de máquinas inmensas. Pero con la aceleración actual de la nanotecnología y la miniaturización extrema, el próximo salto evolutivo parece inminente. ¿Hacia dónde vamos entonces? La verdadera pregunta ahora es, ¿qué tan cerca estamos de diseñar laboratorios microscópicos integrados en chips autónomos? Dispositivos tan diminutos que puedan circular de manera constante por nuestro propio torrente sanguíneo, realizando todas estas reacciones de separación y marcaje fluorescente directamente desde nuestro interior, diagnosticando anomalías moleculares en tiempo real mucho antes de que se manifieste el primer síntoma. Tener un Western blot o un citómetro circulando por las venas, eso te deja pensando. Totalmente. Es el futuro hacia el que corremos.